Gracias por estar conectados con 2020 Noticias. A esta hora establecemos contacto con Eduardo Loaiza, él es el gerente de Camacolá, Antioquia, a quien saludamos en la tarde de 2020. Gracias por estar con nosotros, Eduardo. ¿Cómo está? Jorge, muy buenas tardes y un saludo muy especial a ustedes y a todos los que van a ser sus seguidores de 2020 Noticias y les auguro muchos éxitos. Muchas gracias, Eduardo. Eduardo, ¿qué ha pasado con el sector después del 26, 27 de abril que ya empezaron a reabrir y a reactivar todas las operaciones en el país? ¿Qué ha pasado por lo menos con el sector aquí en Antioquia, que es el área obviamente que tú manejas? Pues la verdad es que el sector de la construcción en Antioquia tiene que presentar hoy un balance positivo y favorable. Cuando hace 2 meses empezó esta cuarentena obligatoria y el encierro total y apagar todas las actividades económicas, Sí. teníamos 143.000 trabajadores en obras de construcción en el Valle de Aburrá en forma directa y casi 200.000 en el departamento, en 410 obras que quedaron paralizadas. Sí. A partir del lunes 27 de abril, o sea, ya esta es la cuarta semana de Casi un mes, sí. reactivación, casi un mes, empiezan las obras primero con poca gente, un promedio de 18 a 25 trabajadores, a hacer las adecuaciones en obra para adaptarse a los protocolos, al cumplimiento de los protocolos. Las empresas más grandes que tienen 20, 25, 30 proyectos o más de 15, normalmente iban a arrancar cada semana 3, 4 o 5. Entonces, Ujú. el sector ha podido tener una reactivación paulatina y gradual y esperamos en unos 15 o 20 días, en unas 2 o 3 semanas, ya volver a estar en un ritmo cercano a los 130.000 trabajadores en obras de construcción. Entonces, vamos muy bien, por ahí un Perfecto. 85% de todas esas obras en Ok. Antioquia podemos decir que ya han reiniciado. ¿Qué dificultades tienen? Es decir, ahora pues todos están cumpliendo los protocolos, pero en este paso de, digamos, ¿qué dificultades han encontrado para poderse movilizar? Porque es un sector muy intensivo en mano de obra, por ejemplo. Claro, no, inicialmente pues no todos los agentes de policía sabían que la cadena de la construcción no solo desde el diseño y la construcción, sino salas de ventas, se incluye todo el componente de suministro de insumos y materiales de construcción. Entonces teníamos alguna dificultad con trabajadores. La Claro, disponibilidad de insumos, no solo que había en su momento, sino que por ejemplo un termómetro estos de pistola para medir la temperatura de los temperatura. trabajadores al inicio de obra, si valía 215.000 pesos hace un mes, hoy está costando 595.000 pesos, casi el triple, y a veces no se consigue. Entonces ha habido un abuso en ese tema por la escasez de productos para Claro. la implementación de los protocolos de biodiversidad en el costo exagerado de los mismos. En algunos municipios, trabajador que llegara, por ejemplo, a algunos municipios del oriente, que llegara del Valle de Aburrá o de Bello o de Itagüí a trabajar, se tenía que quedar 15 días encerrado. Entonces las obras han Total. tenido ahí algunas dificultades, pero hemos podido hacer una conversación directa con los alcaldes para transmitirles tranquilidad, que verifiquen la rigurosidad y el juicio de las empresas y las obras al implementar los protocolos, y al estar ya más tranquilos hemos podido superar esas dificultades. Eduardo, obviamente ustedes arrancan obras, pero hay compradores, es decir, inclusive los negocios que ya estaban pactados de antes, la gente sí tendrá con qué pagarlos. ¿Qué reporte tienen ustedes al respecto? Solamente el 2% de todos los clientes en Antioquia han pedido como un desistimiento del contrato. Se les ha insistido que desistir del contrato pierden el mayor valor que se han ganado en el tiempo, que más bien se les dan plazos, que busquen otras alternativas, busquen un familiar para que también complemente los ingresos que hoy le faltan, etcétera. Se han dado pues 3 meses en promedio de plazo para el pago de las cuotas iniciales a los compradores. Claro. El gobierno nacional está buscando mecanismos y recursos para implementar algunas medidas trabajadas de la mano del sector para buscar apalancar y ayudarle a los compradores de vivienda que todavía no han recibido las unidades o lo van a recibir el resto de año del año entrante, para que no desistan y podamos seguir teniendo una dinámica grande del sector. Indudablemente vamos a tener muchos empleos, miles de empleos perdidos en Ujú. estos meses siguientes, no solo en el país, sino en nuestro departamento, y eso va a afectar la capacidad de compra o de pago, de endeudamiento o de aprobación de crédito por parte de compradores, y habrá que revisar esas condiciones en particular, que lo bueno
es que se vayan Claro. conversando desde ya los compradores con los promotores o dueños de los proyectos para que no vayan teniendo dificultades o mirar Por otras supuesto. alternativas. Y me imagino que habrá dificultades en las salas de venta también para vender. Ya debe ser un poco más complicado también porque la gente está escasa de recursos en este momento. Claro, hasta ahora las salas de venta se podían, por el protocolo del sector, en esa circular conjunta 01 del 20 de abril, pero la mayoría de empresas no ha abierto las salas de ventas, en Ok, parte porque pues, si todos los otros sectores están todavía sin reapertura por y hay supuesto. confinamiento, pero ya se está hablando con el gobierno nacional, las empresas ya han adaptado las salas de ventas para estar listos a partir de la semana entrante o a más tardar el 1 de junio a recibir los compradores en las salas de ventas con protocolos, con cita previa, no más de 2 personas, con desinfección permanente, con toma de temperatura, con entrega de gel antibacterial, etcétera. Y las empresas han hecho un gran trabajo de digital y virtual, pues para seguir ofreciendo, y la gente ha tenido tiempo para poder comparar y revisar Sí. digitalmente distintas opciones. Ustedes le habían pedido al gobierno municipal que los dejara trabajar hasta más tarde. ¿Lograron eso para poder adelantar construcciones en otros horarios diferentes y lograr más economías, por cierto? Sí, es que teníamos una congestión en las horas pico de la mañana del metro, entre las 5 y las 7 de la mañana. Y buena parte de los trabajadores de la construcción se mueven en ese horario. El 50% de los trabajadores del sector usan el sistema de transporte masivo. Entonces, para poder mover esos horarios de ingreso a Claro. obras y de salida en esos picos, entonces necesitábamos extender los horarios de trabajo. Eso lo deben aprobar después de un permiso que pida individualmente cada compañía y cada obra Ok. los alcaldes municipales. Eso está funcionando relativamente bien. En Medellín Ujú. sin problema y se han otorgado. Algunos municipios como Sabaneta han estado más estrictos y con más complicación para otorgarlos. Pero ahí vamos acomodándonos porque esto es un proceso de adaptación, incluso Por en ese supuesto. relacionamiento con las autoridades. Eduardo, no quiero despedirlo sin antes preguntarle por algo muy importante para ustedes, como lo es el plan de desarrollo. ¿Cómo lo ven desde el punto de vista de la construcción de vivienda? ¿Cómo ven la propuesta que se está discutiendo en este momento en el Consejo de la Ciudad? Nos invitaron a participar en el Honorable Consejo de la Ciudad a dar nuestra opinión sobre el plan de desarrollo. En el componente de ciudad, en el componente de infraestructura, de vivienda y ecociudad, nos parece que incluso el nombre de Medellín Futuro nos gusta, porque el Sí. futuro, decíamos, se sueña, se piensa, se dibuja, se diseña, se planea y se construye. Y eso implica que es una construcción conjunta entre el sector público y sector privado. Por las circunstancias de las inversiones que ha tenido que hacer la ciudad por esta contingencia, pues de pronto no vamos a tener los recursos suficientes para apalancar mucho financiamiento de recursos propios de vivienda para vivienda entre social y prioritaria. Pero hablábamos de la oportunidad de hacer un match con Viva, el departamento, con las cajas de compensación, con el sector privado y con las metas y recursos del gobierno nacional. Y en ese sentido podríamos hablar de unas metas que superen entre sector público y privado más de 12 o 13 mil unidades de vivienda nuevas en Medellín en estos próximos 4 años. Y también que incluya un programa de mejoramiento integral, no solo individual de las viviendas, sino de entorno y de barrio. Pero en términos generales incluye también una revisión del POT y otras Sí. medidas para promover la vivienda en el centro, la renovación urbana, y yo creo que con los aportes que han venido haciendo los distintos concejales que han estudiado la iniciativa y lo que han escuchado al sector privado, vamos a tener una carta de navegación muy importante y muy buena en la que todos debemos aportar a que se construya en estos próximos 4 años. Bueno, perfecto. Eduardo Loaiza, gerente de Camacol, gracias por estar con nosotros en 2020 Noticias. Jorge, muchas gracias. Un saludo muy especial a todos los seguidores, televidentes y oyentes y muchos éxitos a 2020 Noticias. Buenas Gracias, muy tardes. amable. Gracias.